necesito ayuda. Selva Orejón, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Selva es investigadora y autora del libro Identidad Digital. Lo primero que quería preguntarte, al hilo de lo que decía John al principio, esto debe ocurrir cada día, pero no nos... Operaciones como la del FBI, por ejemplo, operaciones como esta, de enredar a un montón de delincuentes de medio mundo y trincarles, ¿esto es frecuente? A ver, una operación de estas características, lamentablemente cada día no se da. Y digo lamentablemente porque no siempre se tiene la capacidad operativa como para poder interceptar a un grupo criminal tan grande. Pero sí que es verdad que cada día se trabaja en operaciones desde diferentes cuerpos policiales y desde diferentes agencias de seguridad, de Homeland Security, como para que se pueda finalmente dar con un nivel de detención tan grande como el que se ha dado hoy. Bueno, y sobre todo de eliminación de infraestructura, que es igual de importante. Claro, es que yo imagino, por lo que estás contando y los detalles que aportaba John, que a los delincuentes digitales, a los ciberdelincuentes, solo se les puede pillar o vencer con estas grandes operaciones, ¿no? No sé quién va más por detrás de quién, si la policía de los ciberdelincuentes o al revés. Pues mira, está feo que lo digamos, pero la realidad es que los grupos criminales, igual que las multinacionales, tienen un sistema de organización financiera, económica, humana, etcétera, pues al nivel de su actividad económica. Los grupos criminales lo tienen de la misma forma. La única diferencia es que no respetan, hay muchas diferencias, pero no respetan ni el Código Penal, ni el Código Civil, ni ningún otro tipo de ley que ellos consideren que pueda estar frenándoles el negocio. Con lo cual, te podría decir que los cuerpos policiales tienen mucha más constancia, están dentro de la legalidad y trabajan para poder frenar este tipo de actividades ilícitas, y la diferencia es que los grupos criminales pues no hace falta que piensen en ello. Selva, ¿se puede decir si hay clases, digamos, si hay ladrones de más guante blanco dentro de estos grupos criminales? Es decir, si hay códigos o se empiezan a establecer códigos. Es decir, todos sabemos que los viejos grupos mafiosos o delincuenciales tienen sus propios códigos de conducta, de comportamiento, incluso hasta en las cárceles. Es decir, el preso que entra por violar o que entra por asesinar a un crío dentro de la cárcel, pues es considerado de otra manera. Es decir, hay ciberdelincuentes que, como están haciendo ahora, nosotros nunca meteremos un troyano a hospitales o a colegios o a ministerios y solo lo haremos contra empresas privadas que generen demasiado dinero. ¿Eso se puede decir que es un código entre delincuentes ahora? No. Entre delincuentes normalmente no hay tanta comunicación como nos imaginamos, a no ser que sea un grupo criminal que en este caso cada uno tiene su función. Pues por ejemplo, si lo llevásemos no solo a una cuestión de cibercrimen, sino también crimen en el que intervienen factores humanos, como puede ser, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Los shoppers. Los shoppers serían aquellas personas que dentro de una organización se dedican a hacer la compra y la venta y hacen transacciones inclusive en tiendas físicas mediante muchas veces tarjetas que han sido clonadas. Entonces, siempre intervienen diferentes tipos de recursos humanos que algunos, si les queremos decir, son más de guante blanco porque quizás no dejan tanto rastro. Lo que sí que dejan es un rastro digital, pero para que finalmente se acabe dando una situación de esas características tienen que intervenir personas con conocimientos técnicos, con conocimientos de human, lo que se le llama human intelligence, o sea, capacidades sociales. Otros que son muy buenos, por ejemplo, blanqueando capitales, otros que son muy buenos con los contactos a nivel institucional, porque en algunas ocasiones lamentablemente también requieren de ello para tener ciertas facilidades. Y luego finalmente una de mis especialidades, que en este caso es la ingeniería social, todos aquellos que utilizan las vulnerabilidades humanas y tecnológicas de las personas para que finalmente se pueda dar una situación así. Selva, las mafias suelen fichar a policías corruptos. La policía suele fichar a delincuentes, digamos, honrados o que pudieran ser honrados y pasarse al otro lado de la frontera porque tienen la experiencia. Menudo jardín. Menudo jardín. A ver, que han existido casos, sí. De hecho, yo creo que en nuestro país tenemos un problema muy serio en una zona concreta de España que no está pasando desapercibida, y se han hecho ya bastantes series y películas, supongo que ya sabemos de la zona que hablamos, en la que hay una cuestión no solo de tráfico de drogas, sino de otro tipo también de crimen organizado. Entonces, ¿existe connivencia
con alguna serie de instituciones públicas, evidentemente de forma institucional, no ahora, que como en cualquier profesión existen personas que puedan tener un comportamiento corrupto, pues lamentablemente sí, pero pasa en este país y pasa en todos los países. Lo importante es que exista regulación y ejecución de esta regulación para que luego se pueda pero frenar. No hablaba tanto de la connivencia criminal, sino de todo lo contrario. Es decir, que de la misma manera que el mafioso utiliza la experiencia de alguien que ha actuado dentro de la ley, aquellos que actúan dentro de la ley, los policías, digamos, fichen a algunos delincuentes que por su experiencia les podrían dar una gran información y les hagan trabajar, digamos, en el lado bueno, en el de la ley. Arrepentidos los queremos, Selva. Eso es. Muy bueno, muy bueno. Pues la lógica diría que debería de ser así, pero la realidad es que no es tan así. Siempre hay colaboradores o hay personas que se utilizan como fuentes humanas o colaboradoras de cuerpos policiales y de agencias de seguridad, eso está claro. Luego pues hay evidentemente los testigos protegidos o deberían de estar protegidos después de ese arrepentimiento o de la necesidad de protección y que pueden llegar a colaborar. Pero a nivel de ciberdelincuencia yo no soy demasiado partidaria de alguien que se ha saltado la ley de esta forma y que tiene esa capacidad técnica, forme parte o esté demasiado cercana de un grupo policial. Más que nada porque la experiencia dice que normalmente en este tipo de situaciones pueden ser reincidentes, con lo cual yo no daría tantas facilidades. Antes se hacía mucho, en Estados Unidos era una práctica bastante habitual. Oye, Selva, quería preguntarte, 2020 ha sido un año absolutamente récord en esto de los ciberataques, tanto en instituciones públicas como en empresas privadas. No sé si la pandemia ha tenido algo que ver. Bueno, en España hoy mismo tenemos un ataque al Ministerio de Trabajo. La cadena SER, fuimos también hackeados y de qué manera hace tiempo. Mafre, Endesa, Adif, hay un montón de empresas. Estos son los casos conocidos, luego los que no conocemos. ¿La pandemia ha tenido algo que ver en este incremento? Sí, totalmente. Mira, hay dos factores que nosotros lo hemos podido ver desde el lado de la empresa. El primero que hemos podido ver ha sido que ha habido tantísimas personas conectadas desde diferentes dispositivos, sobre todo con un nivel de desconocimiento y de inseguridad digital tan grande que ha sido el caldo de cultivo genial para los delincuentes, sobre todo porque han visto la oportunidad. Entonces, en el fondo, el cibercrimen o el crimen organizado forma parte de la sociedad. Lo que pasa es que, evidentemente, cuando todavía se da una situación en la que hay más oportunidad porque hay más conexión, siempre se van a dar más casos. Ha habido muchísimas más estafas, muchísimos hackeos de redes sociales. De hecho, ya conocemos las filtraciones, por ejemplo, más conocidas últimas de la base de datos de Facebook, Promofarma, Globo, Wallapop, The Phone House, es que es una detrás de otra. Por lo tanto, sí, efectivamente, de hecho sigue todavía en aumento esta tendencia. Bueno, pues Selva Orejón, ciberinvestigadora y autora del libro Identidad Digital, te agradezco muchísimo que hayas estado este ratito en la ventana porque nos has ilustrado sobre la magnitud de la tragedia, que es lo que nos temíamos. Pero hay más buenos que malos, eso no hay que olvidarlo nunca. Bueno, a ver si ganamos, a ver si gana. Venga, a ver. Un abrazo, Selva, que vaya muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes.